al ministro de Defensa peruano le dijeron, ¿no es cierto? No. Si a tu representante político le dice que eres un gatito faldero, ¿tus Fuerzas Armadas qué cosas son? Sí, pues. Si es el que te representa políticamente a tu fuerza que le da la seguridad a tu país, todo el mundo le dice que es un gatito faldero o que obedece órdenes de una persona que no es el presidente, entonces no necesitas un espía. Sí, pues. No, en realidad ya le hiciste el trabajo. Porque corporativamente, el personal militar en actividad hoy en día, que está representado por él, ¿cómo se siente? ¿Este es el que nos representa? A este me lo vapulean. Ante los jefes de cada uno de las instituciones armadas, ¿cómo queda, no? Es tremendo. Ahora, vamos a los temas importantes y de fondo, porque esto es parte de la política menuda. Lamentable, pero que tiene, por supuesto, como dice el general Quiabra, efectos en otros niveles. Pero, Brahim, ¿no? Una de las cosas que más se le ha criticado al gobierno, dicho sea de paso, el presidente no habló mucho, creo que casi nada, en su discurso. Un minuto. Un minuto le dedicó al Brahim cuando es uno de los focos de mayor preocupación. Como usted hemos hablado varias veces del asunto y hemos hablado de que este es un problema absolutamente multisectorial, que este es un tema que tiene que ver con la responsabilidad de instituciones, no solamente de la Fuerza Armada, sino policía, sino, por ejemplo, con el rol que cumple la SUNAT, con la visión de desarrollo integral que se otorgue a la zona, con la labor propiamente falta de efectivos capacitados, preparados, especializados. ¿Cuál es su evaluación respecto al tema del Brahim? Para mí, en lo personal, seguimos equivocados en la definición del enemigo. En los congresistas siguen hablando de que hay terrorismo. Hay uno que dice que todavía vive entero. ¿Cuál es el último atentado terrorista que ha tenido el Perú? Si no, fijemos, tenemos que estar nosotros al día con los conceptos para poder ver cuál es el enemigo, para poder aplicar la estrategia. Si no lo equivocamos, ¿no? En el mundo se habla de terrorismo cuando significa un atentado de Al-Qaeda. Cuando hubo la maratón de Boston, el presidente Obama esperó para determinar quién era el autor. ¿Qué dijo? Es un acto terrorista. Porque si no, nosotros veíamos qué cosa es lo que hay en México. En México hay narcotráfico, pero las bandas de narcotráfico en México emplean coche bomba. Y ejercen el terrorismo, obvio. Emboscadas, han matado a un almirante. Tú no puedes hablar que hay terrorismo. Porque si tú dices que hay terrorismo, México, su turismo se va a cero. No. Y su sistema, tendrías tú que en todos los controles terrestres, tendrías tú patrullas que hacen bajar a todos los tripulantes, a todos los que están en un ómnibus. Por pedido de los Estados Unidos. Porque sería vete el narcotráfico. Y el narcotráfico tiene otra estrategia. En el Perú, ¿qué tenemos? Si en el Perú tú le dices a los soldados que van a Brahe que vas a luchar contra terroristas, aplica la estrategia que hemos visto en este resultado, donde estás aplicando una ley de empleo de la fuerza que es para toque de queda en zona urbana. ¿Cómo puede ser posible que una zona donde en cualquier momento te emboscan los hermanos Quispe, tú tengas que una patrulla le haya hecho alto 3 veces a un micro? ¿Alto? 3 disparos al aire. Entonces, ¿qué cosa? Ahí están los resultados. Los resultados es que con ese procedimiento, los que pagan pato son los soldados que la aplican, pues. Claro. Entonces, ahora hay que ver que todos los heridos en esa combi son producto de los efectos colaterales, porque no han disparado, si hubieran disparado directo a la combi, estaríamos hablando de 15 muertos. Pero estamos equivocados, porque si tú quieres controlar el desplazamiento de vehículos con terroristas o con narcos, pones una tranquera, pues. Obvio. Pones un puesto de control, pero no que se embosque una patrulla para que cualquier micro que se desplace le haga 3 disparos al aire. Entonces, ese es un procedimiento que se emplea en toque de queda, en zona urbana, cuando tú dices a partir de tal hora nadie se mueve y pones una tranquera o pones... zona de emergencia. Entonces, yo creo que estamos equivocándonos en la definición del enemigo, que es un enemigo a nivel nacional, que requiere una cabeza a nivel nacional, que tiene que ser primer ministro, un consejo de lucha contra el narcotráfico. La jefe de día no puede seguir siendo la cabeza de la lucha contra el narcotráfico en el Perú porque es un nivel muy bajo en comparación con el significado de la amenaza. ¿Qué dice a nivel presidencial? Primer ministro. O por lo menos. Porque el presidente no asume responsabilidad. Claro, primer ministro y un consejo de lucha. Por ejemplo, se dijo que SUNAT va a controlar los insumos químicos. Ahora en este mes de agosto se Dicen termina... que en septiembre ya ponen el sistema. No, agosto, ¿no es cierto? Bueno. El empadronamiento de todas las empresas. Son 40.000 empresas, 100.000 camiones. Si tú le quitas los insumos químicos para que no lleguen al Brahe, que es la mayor cocina de cocaína, no necesitas soldados, ni emboscadas, ni patrullajes.
Con eso usted cree que se resolvería gran parte del problema. ¿Qué haces tú con los cultivos de coca si no te llegan los insumos para producir la cocaína? Si tú controlas las rutas de salida hacia Bolivia, donde están entrando las avionetas, donde los mismos campesinos dicen que las avionetas vienen de Bolivia, dejan los dólares y se llevan... Como ha reportado la congresista Obregón en sus diálogos. Como hacía Colombia en los años 90. ¿Ese es terrorismo? Claro. Ese es narcotráfico. Y por tanto, una vez teniendo esos puestos de control, uno puede derivar justamente, digamos, comandos y fuerzas del orden para resguardar ese tipo de puestos y no esparcirlos en otro tipo de actividad. En la zona del Brae no tiene muchos accesos porque los insumos químicos no llegan en bolsitas, llegan en camiones, llegan en cisternas. Si yo te preguntara, ¿dónde está el puesto de control fijo de querosene que se dijo hace 3 años? ¿Dónde está? No figura. Entonces, no queremos. Así es. El famoso software para controlar los insumos químicos. Más de 8 años. O somos incompetentes o ya estamos penetrados. Entonces no podemos seguir hablando 8 años del mismo tema. No hay un ingeniero competente de alguna universidad del país que pueda hacer un software. Bueno, piratéate lo de Colombia, pídeselo a Colombia. O de México. Pero si Colombia lo tienes acá cerca, pídeselo a Colombia. Entonces nosotros... O sea, ¿ha habido más que negligencia ahí? Yo creo que no se quiere combatir el narcotráfico. Eso es grave, ¿no? Pero eso es muy grave. No vamos a lo simple, erradicación de cultivos. Con la erradicación de cultivos, ¿qué haces? Generas un problema social porque a esos cocaleros no les estás dando una alternativa. ¿Qué es un cocalero que le erradica los cultivos de coca? ¿A qué se dedica? A otra cosa, pues, cacao o lo que fuera. Dáselo, pues. Entonces, la erradicación tiene que venir con el desarrollo alternativo. El desarrollo alternativo es que simultáneamente yo te cambie cultivo. Claro. Te erradico... Palma aceitera, te doy café, te doy cacao, lo que fuera, y te financio y te apoyo y te subsidio. Por último. En Colombia, ¿qué han hecho los guardianes forestales? Le das sus hectáreas, se la titulas, le das un apoyo inicial para que produzca y le compras ese producto con la única condición que no siembren coca. Entonces tú tienes gente que ya es dueño del terreno, gente que se dedica a un cultivo lícito, pero tienes un mercado que se lo compras. Pero ¿qué pasa si tú te dedicas al cacao y después un saco te lo compran a 1 sol, a 2 soles? Mejor me dedico a la coca. Y no estamos como en los 80, yo me acuerdo en la época de Agustín Mantilla, donde en realidad parte del interés de no convertir el narcotráfico era por un tema de divisa, ¿no es cierto? O sea, los dólares del narcotráfico un poco que equilibran nuestra balanza comercial, pero ahora ya no, pues ahora sobran los dólares. Pero ahora habría que ver por qué hay tantas camionetas 4x4, ¿no? Bueno, hay mucho... O tanto boom de la construcción, o tantos casinos. Mucho lavado de dinero. ¿Se controla el lavado de activos? No se controla. No con la fuerza que debería hacerse. Acá tú tienes un fiscal que quiere combatir el narcotráfico y se demora 1 año en darle una información bancaria. Entonces, si tú formas un consejo de lucha con todas las instituciones que tiene que ver, Dirandro, la unidad de investigación financiera, el fiscal contra el crimen organizado, las notarías, a todos, donde el sistema de información fluye automáticamente sin que tú la pidas, entonces tú dices, estos quieren pelear. Si tú tienes intercambios bilaterales con Colombia, con Ecuador, con Chile, con los países vecinos para ver quién entra y quién sale, y para ver quiénes son esos empresarios que vienen con 50 soles e invierten en el Perú unas inversiones de millonada, entonces tú estás combatiendo con narcotráfico y no necesitas emboscarte. Ahora, general, si hemos tenido a un presidente de Congreso, a una bancada que ha respaldado y a un ex candidato, hoy presidente, que ha respaldado por años a una persona de la zona del Guayá, que se conocía, que se sabía de su ligazón directa e indirecta con narcotraficantes de la zona, es que se le ha dado empleo en el Estado, ¿qué podemos esperar? Era parte de la Comisión de Defensa del Congreso. Miembro de la Comisión de Defensa del Congreso de la República, por Dios. ¿Qué podemos? O sea, ahí sí le doy la razón a usted, ¿ah? Pero ahí me entran todas las sospechas del mundo. Yo le pregunto, siempre se dice que se derrotó militarmente a Sendero en el centro del país y no se consolidó esa victoria militar. ¿Con quién? Con la presencia del Estado. No hubo esa consolidación con educación, salud, carreteras, con todo lo que estamos hablando. ¿Y quién lo ha topado? El narcotráfico. Pregunto yo, ¿cuántos partidos políticos, estos que se llaman partidos políticos, presentan candidatos en esa zona? Ninguno. Entonces, uno ve que todos los presidentes de región, todos los alcaldes son favorables a los agricultores cocaleros, que los agricultores cocaleros son vulnerables al narcotráfico, que el narcotráfico es un enemigo mucho más peligroso que Sendero y el MRTA juntos. Además, sí, por la cifra, porque sabemos que más del 70-80% de la producción cocalera del Perú va
a Todo el un mundo destino sabe, informal. Pero todos lo saben. Entonces, ¿qué haces? Te dedicas a combatir el terrorismo. Es como si en los años 80... Es crearnos un nuevo enemigo, ¿no? Que nos satisfaga a todos. Es que ¿sabes qué pasa? Nos es. hemos olvidado rápidamente de la historia, de los 20 años que hemos sufrido de violencia, y estamos esperando que la violencia del narcotráfico y la narcocorrupción ingrese a nuestro país y estemos como México. En México lo han criticado mucho al presidente Calderón porque en 5 años ha tenido 70.000 muertos. Pero el presidente Calderón dijo, si yo no hubiera sacado a las Fuerzas Armadas, hoy día el presidente lo pone en el crimen organizado. Con tu absoluta facilidad. Si ya tenemos congresistas, si seguimos así, dentro de poco nos van a colocar a un... ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que nos van a poner uno que no valora el negocio, pues. Porque estos actos de terrorismo tienen una connotación económica. No me valores el negocio. Entonces, si tú me dejas trabajar en el BRAE, donde sigo produciendo la mayor cantidad de cocaína, porque somos el primer productor mundial de cocaína, o no nos hemos dado cuenta. Nadie ha dicho eso. Si tú tienes como objetivo que eres el primer productor y exportador mundial de cocaína, tú dices, sobre esto hago mi estrategia, mis políticas y todos mis medios. Claro, y tú haz como que me combates, pero no me combates. Ahora, haz como que te preocupa, pero no te preocupas. Tú agarras y dices, no, es remanente de Sendero o narcoterrorista. Por ejemplo, a la excongresista, ¿por qué la están denunciando? Por narcotráfico y terrorismo. Porque la decoración con Artemio, obvio. Porque no hay la figura legal de narcoterrorista. Ahora, si tú me dijeras que el que es narcoterrorista le hace meter cadena perpetua, bienvenido sea, pero no hay. Entonces, tú no le puedes decir a las Fuerzas Armadas que vas a ir al BRAE, pero para combatir a terroristas. Entonces comienzan a emboscarse. Comienzan a abrir bases contrasubversivas en las alturas. ¿Para qué? Para desgastar a los muchachos. Claro. Porque tenemos cuántos años y no tenemos resultados. No tenemos resultados ¿en qué? En la reducción del narcotráfico. La reducción del narcotráfico, ¿tú cómo lo ves? Con cuando tú incautas insumos, olvídate de los cultivos. Yeah. Porque la productividad hace que menos hectáreas haya más producción de cocaína. Incautación de insumos químicos e incautación de cocaína. Claro. Con eso mídete. No me midas con erradicación de hectáreas de coca, de 20 hectáreas, 100.000. No. ¿Cuánto incautas de insumos químicos y cuánto incautas de cocaína? ¿Y cuándo dejas de ser el número 1? Ahí sí podemos decir que tenemos una estrategia que está mejorando. Estamos avanzando. Que está mejorando. Porque esto es muy difícil. Porque tenemos nosotros una violencia diaria que es diferente a la violencia que teníamos hace tiempo. Hace tiempo te cuadraban, por decir así, con un cuchillo, una chaveta, y no te hacían nada. Te robaban y se iban. Hoy ya te matan. Ahora te matan por un celular. ¿Pero por qué te matan? Porque la gente está comida por el narcotráfico, porque ya consume cocaína. Entonces, yo conversaba con el general que va a seguir. Hay que hacer una lucha frontal permanente contra los microcomercializadores que le venden el quete a 50 centavos a un colegial de quinto y primaria. Lo mataste en vida. Entonces, cuando a ese microcomercializador le metas 10 años o 20 años sin beneficios, lo van a pensar